Nos continuamos con más de Manuel y Hermes en este día de hoy, acompañado del doctor Ricardo Ventura, quien es cirujano plástico, estético y reconstructivo. Bienvenido, Manuel y Hermes, bueno, un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias, el placer es mío. Qué bien, y sobre todo con temas interesantes que vamos a tratar realmente de cómo se hacen las cirugías estéticas en República Dominicana. Muy bien, bueno, pues será un placer responderle sus preguntas y dudas y obviamente pues orientar a la población. Qué bien. Doctor, primero cuando una persona decide someterse a algún tipo de cirugía estética, ¿cómo se debe evaluar a este paciente? Lo primero que nosotros tenemos que aclarar, y ante todo es que es una confusión de la población en general, es que cirugía plástica es una especialidad. Y la cirugía plástica como especialidad, como posgrado de medicina, se hace en un hospital con un programa académico precisamente evaluado, ya con una dirección ya a formar a un especialista, tanto en cirugía plástica estética como en cirugía reconstructiva. Entonces, nosotros no tenemos lo que se llama un cirujano estético, eso no existe como tal, o un cirujano puramente reconstructivo, tampoco existe. El cirujano plástico se forma en dos especialidades y no hay tampoco ni existe un cirujano estético especialista en cirugía estética. ¿Por qué? Porque simplemente no hay residencias en cirugía estéticas. Okay. Lo que se ha dado a la confusión con otros especialistas que inclusive han sido ginecólogos o de otras especialidades, cirujanos generales, que han hecho cursos supuestamente avalados por universidades que muchas veces no tienen realmente la forma de certificar estos cursos. Cuando son avalados por universidades, en algunos casos inclusive, hasta el MESID ha dado la aprobación de que sí hizo un curso en algún lugar, pero cirugía estética como tal o cirujano estético como tal no existe. Que sería la MESID que debe dar la aprobación o el Infotest si es algo técnico. Sí, y obviamente pues avalado por una universidad, pero cirujano estético no existe. Cirujano plástico tiene que ser estético y reconstructivo en un programa presencial. En el caso de los cirujanos plásticos, 2 años de cirugía general y mínimo 3 años de cirugía plástica, o sea, un total de 5 años de residencia presencial. O sea, que debe ser primero cirujano general. Primero debe ser médico, luego debe de hacer mínimo 2 años de cirugía general, luego concursa entonces, cuando digo concursa es que pasa por un periodo de evaluación, exámenes, entrevistas, y si tiene todo el aval, porque generalmente estos concursos son bastante, son convocaciones grandes de médicos que quieren acceder a la especialización. Si tiene los méritos académicos y personales para poder entrar a la residencia, entonces entra a un programa académico con estos méritos. En el caso, por ejemplo, de nosotros que estudiamos en Brasil, en el Instituto Ivo Pitangui, se presentaron 300 médicos para hacer la especialización, pues se aprobaron 10. Entonces tú tienes un filtro de cómo tú elegir lo mejor dentro de los que se presentan a un programa para hacer la especialización. Claro, ¿cómo República Dominicana o cómo un paciente en República Dominicana puede darse cuenta que realmente está frente a un cirujano estético o reconstructivo? Cirujano plástico. Y no caer en el punto, por ejemplo, de situaciones que otras personas han vivido en República Dominicana con muchas historias de que hay un título que el cual no realmente está diciendo lo que es. Sí. Un título en la pared muchas veces no realmente no dice lo que es, como tú bien dices. El cirujano plástico, cuando llega al país, generalmente se acerca a la SODOCIPRE, que es la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos. Esta es la sociedad que agrupa a todos los cirujanos plásticos, ya tiene más de 30 años aquí en el país, es parte del Colegio Médico Dominicano como una ramificación dentro de las especialidades. Cada especialidad tiene su asociación. Entonces, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica acepta el currículum de este médico, evalúa el perfil profesional de este médico, acepta recomendaciones, hay varios criterios, recomendaciones de otros miembros de la sociedad de este médico. Cuando se evalúa todo esto, se ve que su diploma está sellado adecuadamente, que por ejemplo, en el caso de los cirujanos plásticos, el servicio donde esta persona hizo su residencia es avalada por la Sociedad de Cirugía Plástica de ese país.
En el caso, nosotros tenemos acá un servicio de cirugía plástica muy reconocido, que es el Servicio de Cirugía Plástica del Salvador Begotier, donde se han formado numerosos cirujanos plásticos de renombre de nuestro país. Entonces, pero también ya forman extranjeros. Ahora, ese programa está avalado por la sociedad, de la misma forma los que están en el extranjero. Entonces, al final, el médico que llega ya especializado como cirujano plástico debe pertenecer a la SODOCIPRE, que es la sociedad que nos agrupa a todos, y claro, para pertenecer pasa por una evaluación y un filtro, el cual va a determinar que él lleva el aval tanto científico como también de comportamiento ético, que es algo que nosotros también velamos dentro de la Sociedad de Cirugía Plástica Dominicana. Por ejemplo, ¿los pacientes tienen una preparación, una evaluación antes de someterse a algún tipo de cirugía estética? Todo paciente que va a realizarse una cirugía debe ir a una consulta previamente. Una vez se hace la consulta, el médico o el cirujano plástico en este caso, pues va a determinar cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Y claro, obviamente dependiendo de los deseos del paciente también. Entonces, una vez ya se ha hecho el diagnóstico, será indicado un tratamiento, el paciente deberá realizarse los exámenes antes de la cirugía que le corresponden, dependiendo del procedimiento, del caso, para que obviamente esta cirugía se haga de forma segura. Aquí entraría la evaluación del cardiólogo. Ahí van a hacer exámenes de sangre, evaluación del cardiólogo, consulta preanestésica, y ya en los casos que se necesitan y ameritan, muchas veces se necesita un neumólogo también que evalúe al paciente, en caso de pacientes asmáticos, un endocrinólogo si el caso es de un paciente diabético, por ejemplo. Y dependiendo de los antecedentes del paciente, ahí está la importancia de una consulta bien realizada. Generalmente una consulta con un cirujano plástico debe de durar entre media hora, 45 minutos, incluso una hora, si es necesario o el paciente lo requiere, para poder primero levantar una historia médica adecuada de todo lo que ha pasado en la vida del paciente, y luego para escuchar al paciente, después para entonces escuchar sus deseos de lo que él anda buscando, luego entonces examinarlo y explicarle cuáles pueden ser las expectativas reales del procedimiento que este paciente quiere realizarse, porque muchas veces, como nosotros conversábamos al principio del programa, bueno, hay alguien que me puede llegar y decirme, yo quiero tener los six-pack o los cuadritos. Sí, ese fui yo que se lo pregunté a él. Sí. Entonces, es muy diplomático, ahora fui yo que le pregunté. Entonces, podemos decir que no todo el mundo va a aplicar para un procedimiento donde se le defina el six-pack, y hay que aterrizar las personas dentro de la expectativa real para que al final realmente haya un éxito en el tratamiento. El éxito es se basa en la satisfacción del paciente. Claro, y algo importante, y aquí tengo dos preguntas y le pido disculpa a Hermes por interrumpirla, pero como usted bien dice, o sea, hay pacientes que pueden acercarse donde usted decirle a una mujer, yo quiero el cuerpo de Jennifer López, pero realmente la estructura del físico, el físico de una persona que no aplica, ahí, ¿cómo el doctor puede explicarle la realidad a ese paciente? Bueno, hay que ser sincero. Ante todo, yo creo que parte de la educación de todo cirujano plástico, ya que estamos hablando de la especialidad, pero puede ser o partir a cualquier especialidad este comentario. Entonces, el médico debe ser sincero y debe de llevar al paciente a entender esta realidad. Si el médico ve que el paciente no está apto para entender la realidad de su cambio o de lo que puede lograrse en su procedimiento, entonces debe de explicarle al paciente que él no es apto para el procedimiento y negarse a realizarlo. ¿Qué seguimiento le da un cirujano a una persona que fue a hacerse un cambio estético después de esta operación? ¿Y qué responsabilidad tiene el doctor frente a este paciente luego de haber hecho la operación? Bueno, una vez que el médico ya aceptó operar al paciente, el paciente entendió todo, firmó un consentimiento informado, todos sus exámenes y los médicos que los vieron al paciente estaban en orden y está en condiciones óptimas para una cirugía, entonces viene el procedimiento quirúrgico. Generalmente los procedimientos quirúrgicos pueden ser ambulatorios o pueden irse al otro día a la casa o pueden requerir más de 2 días. Raros son los casos que lo requieran, pero la gran mayoría, por ejemplo, de mis casos, de mis pacientes, pues amanecen de un día hacia otro en la clínica Corazones Unidos, que es donde yo opero. Al día siguiente el médico ve el paciente,
con su equipo, obviamente. Ya el paciente, si está bien y está en condiciones de irse a casa, generalmente los pacientes de cirugía plástica, que son pacientes ambulatorios, que son pacientes que están en condiciones sanas, son pacientes sanos, pues obviamente podrán irse a casa generalmente. Claro, deben de tener una persona que les guíe, que los lleve. O sea, esto es importante, tener un acompañamiento. O sea, después de una cirugía nadie puede irse conduciendo solo el vehículo. No, obviamente que no. No, es algo que realmente el paciente debe de ir acompañado de alguien que va inclusive a acompañarlo a lo largo del cuidado. Doctor, el uso de las fajas luego de las cirugías estéticas, ¿debe ser continuo? ¿El paciente debe descansar o debe durar todo el tiempo, las 24 horas y dormir con fajas? Bien, terminando y juntando tu pregunta con la de Hermes. Manuel, perdón. Ya me da unos cuadritos gratis, sí. Por eso. Hay un seguimiento del paciente, el paciente ya se va con la faja colocada, si es el caso de necesitarla, porque por ejemplo un facelift no va a necesitar una faja, obviamente, va a tener otro tipo de cura, o un levantamiento de mamas va a tener un brasier. Se le va a colocar lo que necesita ese día y el acompañamiento va a ser 3 días luego, y cada vez que lo amerite, generalmente nosotros lo que hacemos es que vemos al paciente cada 3 o 4 días luego de una cirugía. Y si lo entiendo necesario, lo veo diario o interdiario. Pues algo que cada médico y un cirujano plástico consciente, ético y que se preocupa por su paciente, va a determinar cuál es la frecuencia necesaria para ese paciente darle el seguimiento correcto. En cuanto a las fajas específicamente, se utilizan generalmente en lipoescultura, abdominoplastía. Este tipo de indumentaria se utiliza la recomendación personal, y la gran mayoría de los médicos tal vez van a estar de acuerdo, durante un mes, 24 horas, y luego para dormir se lo pueden retirar en los próximos siguientes 2 meses, pero aún utilizándolo. Doctor, cuando sucede un caso de bacterias en una cirugía plástica, ¿a qué se debe esto? Mira, toda cirugía tiene un riesgo. Uno de los riesgos que podrían estar asociados a cualquier cirugía, incluyendo cirugía plástica, es el de infección. Hay múltiples razones por las cuales pueden suceder. Claro está, cuando usted va donde un cirujano plástico certificado, acredita también de que el cirujano va a operarlo en una clínica certificada para ese procedimiento. Correcto. Porque son dos cosas que también tienen que ir de la mano. Y hay que diferenciar también lo que es una clínica donde se pueda entrar a un quirófano de verdad. Claro, donde hay un quirófano, donde hay las condiciones. Los quirófanos son áreas que se preparan, son estériles, o sea, tienen un tratamiento para mantener la esterilidad del área. Entonces, una clínica correctamente preparada, pues va a tener un área estéril. Aún así, hay un porcentaje, aunque es muy, muy bajo, hay un porcentaje de pacientes que podría cursar con una infección. Y eso no está demostrado solamente en República Dominicana, en Estados Unidos, donde realmente también, porque ya de por sí nosotros tenemos bacterias en la piel. Correcto. Y cada persona también es susceptible más que otra a tener algún tipo de pero la alerta para un cirujano, por ejemplo, cuando ve el caso de un paciente con bacteria, llega un paciente, sigue otro paciente, hay una gran cantidad de pacientes con el mismo caso, aquí hay una alerta roja ya. Obviamente ya hay el cirujano plástico o el médico, en el caso estamos hablando de cirugía plástica, pero me gusta también generalizar la medicina como tal, porque ante todo nosotros somos médicos y tenemos que verlo de esa forma. Entonces, estamos tratando a un paciente y otro paciente y otro paciente traen algún tipo de complicación, pues obviamente es la hora de sentarme y evaluar qué es lo que está sucediendo, llamar otros especialistas, colegas que podrían estar auxiliándote para encontrar una respuesta y obviamente que esto no se convierta en un problema ni del centro ni del especialista. Y claro está, darle el soporte necesario a los pacientes. Algo que me preguntaste y que quería también enfatizar, una vez el médico opera a un paciente, se casa con ese paciente. Sí. Mi responsabilidad es llevar ese paciente adelante y satisfecho.
es la otra parte. Por eso es la importancia de ser muy claro y sincero desde el inicio con el paciente, para que él no vaya con falsas expectativas. Porque claro que sí. no es solamente sacarlo al paciente bien y que todo se evolucione bien, sino que le haya valido la pena el esfuerzo físico y obviamente el esfuerzo económico que hacen nuestros pacientes. Finalmente, doctor, tengo otra preguntita. Manuel, antes de que se me olvide esto, usted mencionaba el tema de la evaluación médica, pero ustedes seleccionan el laboratorio donde se debe hacer esta evaluación, el cardiólogo de confianza del doctor, o simplemente yo voy donde cualquiera y me aparezco donde usted con un papel. Bueno, esto es algo muy personal de cada especialista. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos generalmente laboratorios reconocidos, no voy a decir nombres aquí específicos, sí voy a mencionar el laboratorio de la clínica donde yo trabajo, en Corazones Unidos o en Ciplasi también. Los cardiólogos que nosotros utilizamos son los cardiólogos de la clínica, eso sí se lo pido siempre al paciente, aunque pueden ser de laboratorios reconocidos, los exámenes de sangre, el cardiólogo siempre tiene que ser el cardiólogo de confianza de nosotros en la clínica, porque obviamente es el cardiólogo que va a ser llamado ante el caso de ser necesario. Correcto. Igual los anestesiólogos, hay una consulta preanestésica. Entonces pasa por 3 filtros, el mío, el del cardiólogo y el del anestesiólogo. Y bueno, yo hablo el mío, pero en general todos los cirujanos plásticos tienen esta buena práctica. Claro. En general. Doctor, antes de que Manuel diga otra pregunta, ¿en qué consiste el lipoinjerto de glúteos? ¿Cómo se hace este procedimiento? Bueno, la lipoaspiración se le ha querido llamar de muchas formas y se le ha buscado todas las formas posibles para que o sea mercadológica o suene más fácil. Al final, prácticamente todo es lo mismo. Lipoaspiración, lipoescultura, lipolaser, lipovaser, o sea, todo tiene al final el mismo tipo de objetivo, que es el de moldear la grasa. Cuando nosotros retiramos grasa, no la retiramos simplemente por retirarla, sino nosotros tenemos que ir dando una forma estética, funcional y sobre todo preservando la naturalidad de la piel. Cuando aspiramos esta grasa va a un frasco estéril, preparamos esa grasa ahí para ser reinjertada. Ahí viene lo que se llama realmente lo que verdaderamente es la lipoescultura, donde tú retiras y colocas donde hace falta. Retiras donde sobra y colocas donde hace falta. ¿Y quiénes están autorizados a hacer este procedimiento? ¿Cualquier médico? No. Cirujanos plásticos. De hecho, Salud Pública y la actual ministra, la licenciada, la doctora Altagracia, junto con la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos, trabajaron en una resolución que sentó un gran precedente para la República Dominicana y que obviamente pues todavía falta para hacerse ley, pero ya es una resolución de salud pública, donde cirugía plástica, y su nombre es más que lógico, es con cirujano plástico. Claro. Si usted se está haciendo una cirugía plástica con un especialista que no es cirujano plástico, entonces no se está haciendo una cirugía plástica. Doctor, ¿qué es mejor? ¿Sacar o entrar? O sea, es decir, el sacar grasa o introducir grasa, porque siempre hay personas que dicen, no, sacar es mejor que introducir. O sea, ¿qué sería menos riesgoso? Menos riesgoso, lo que quiero decir. No, ni tanto ni uno ni el otro. Cuando usted hace el procedimiento con un especialista que sabe lo que está haciendo, que ha hecho y ha agotado su proceso de preparación, pues aunque todo procedimiento tenga su riesgo, pues mínimamente van a ser muy mínimos cuando elegido correctamente el profesional. Y eso es lo que es importante y es lo que debe quedar acá para nuestro público. Bueno, doctor, de verdad que ha sido un gran placer entrevistarle, ver la gran capacidad que tiene usted como profesional, eso es muy importante, y sobre todo la gran altura también que tiene al momento de contestar, porque se nota la gran profesionalidad que tiene, y sobre todo también el tema de que las personas puedan entender cómo se hacen las cosas de manera correcta, cuál diferencia hay también cuando se visita a un médico, y sobre todo poner mucha atención, como bien le comentaba, doctor, el saber que un papelito pegado en la pared no significa que realmente eso sea un título real o no real. O sea, hay que investigar bien y sobre todo saber en manos de quién usted está poniendo su salud. Así es. Doctor, ¿dónde lo pueden visitar? Dijo Corazones Unidos, ¿no? La clínica Corazones Unidos a sus órdenes. Bueno, ya saben que ahí pueden visitar al doctor Ricardo Ventura,
Hoy estuvimos con esta edición especial hablando sobre cirugías plásticas y otros procedimientos. Bueno, me dicen que llegamos al final, lamentablemente. Gracias por la sintonía. Este tiempo ha volado hoy. Este programa debería durar 4 horas. Será hasta mañana con más de Manuel Guillermo. Gracias.